Este es un episodio especial dentro de nuestra serie del mes del autismo. Conversaciones que todos deberíamos escuchar. El día que te dicen que tu hijo está en el espectro, nadie te explica lo que viene después. No te explican el miedo, no te explican el duelo y definitivamente no te explican cómo seguir adelante. La idea del niño que nos habíamos imaginado había que pasar por ese duelo. Esa idea se había muerto. El diagnóstico no los cambia. El diagnóstico solo te da acceso a las terapias, a las cosas que él necesita que el sistema médico no te va a dar. Hola amiga y bienvenidas al show de Desiree Colomina. Este mes quiero abrir conversaciones que muchas veces no se tienen, pero que pueden cambiar completamente la forma en la que vemos a otros. Y hoy empezamos con una historia muy personal, la historia de una mamá que pasó del miedo a convertir un diagnóstico en propósito. Y sí, es mi hermanita. Hola, para mí qué emoción más grande que tener a mi hermanita, mi querida Patricia Colomina, aquí hablando de un tema que le apasiona, que se ha convertido en su propósito, en su razón de ser. Hola, Pati. Hola, ¿cómo andas? Muy bien. Bien. Cuéntame, vamos a contarle un poquito a la gente cómo te convirtió esto en pasión. Y todo pasa cuando te enteras que tu hijo está en el espectro. ¿Cómo fue ese momento del diagnóstico? El momento del diagnóstico fue difícil, pero no fue sorprendente, en el sentido de que, como yo soy la quinta de todos nosotros, ya yo había visto a mis sobrinos crecer, todo eso. En el momento que mi hijo nace, pues yo estaba en Miami, tuve a mi hijo, después me regresé, yo vivía fuera de los Estados Unidos. Mi esposo trabajaba en una petrolera en plataforma, entonces yo pasaba mucho tiempo sola con él. Y en el momento no estaba trabajando todos los días. Y pasaba mucho tiempo viviendo, le decía, hace cosas que normalmente yo no vi a mis sobrinos hacer. Y eso, hacía el movimiento de las manos, ponía todos los muñequitos en línea, no se enteraba de muchas cosas. La separación de mí era muy difícil cuando nosotros íbamos al daycare, porque en el país donde vivíamos no era normal ver niños en la calle todo el tiempo, entonces yo lo puse en el daycare nada más para que tuviera contacto social, no por más que nada eso. Y me decían, no, es que es muy difícil, es que no interactúa con los niños. Yo me acuerdo que yo llegaba y lo dejaba y los niñitos al lado pues se quitaban los zapatos solos, se ponían los zapatos solos, saludaban y él no tenía ningún interés en hacer nada de esas cosas. Y yo decía, ay, qué raro, ¿sabes? Y yo le preguntaba a las maestras en el momento, en ese lugar no se hablaba inglés, bueno, hablaban inglés, pero no era la primera lengua. Me decían, no, es porque es bilingüe, no, es porque no sé qué. Y decía, pero es que no tiene que ver, todos mis sobrinos son bilingües y ninguno ha pasado por nada de esto. Y de verdad, voy a decir, y suena rarísimo, así como que el aha moment fue cuando una mamá estaba al lado y el niñito tenía un catarro. Y el niñito, la mamá le dio un Kleenex y sopló en la nariz. Y yo digo, ay, pero mi hijo no se sabe soplar la nariz. Si yo le pongo un Kleenex en la nariz, él no va a saber qué hacer. Y yo decía, ¿cómo va a ser? Pero a la misma vez, él hacía cosas que los otros niños no hacían. O sea, él podía saberse todas las letras, el sonido, la fonética de todas las letras, los colores, los shapes, todo. Claro, entonces, en el país donde vivíamos, académicamente a esa edad no era normal. Entonces me decían, señora, usted tiene que dejar de presionarlo con la parte académica. Y decía, pero es que yo no lo estoy presionando, es simplemente eso es lo que a él le gusta. Pero a la misma vez no decía mamá, no decía papá, dormía malísimo, y hablaremos de eso más adelante. Y entonces yo decía, no puede ser. Cuando yo salgo embarazada de mi segunda hija, nos fuimos a Estados Unidos, era Thanksgiving, yo me estaba quedando contigo y con mi mamá, porque mi esposo no estaba, y me acuerdo que a él le dio fiebre. Y era el miércoles antes del jueves de Acción de Gracias. Llamamos al pediatra en el momento, muy amigo de nosotros, fue mi pediatra cuando yo era chiquita. Y le digo, ay Carlos, mira, que él tiene fiebre, la verdad no quiero que pase Thanksgiving enfermo, qué tal si se me complica, yo estoy embarazada, yo no quiero enfermar a más nadie, bla, bla, bla. Me dice, bueno, Patricia, vente a mi casa. Llegamos a su casa, lo chequeó, absurdamente, como todo niño bueno. Cuando llegamos allá no tenía fiebre, no tenía síntomas, no tenía nada. Y yo le decía, yo te lo juro, Carlos, que yo no estoy loca. Yo lo traje porque tenía fiebre, mi mamá vio que él tenía fiebre. Sí, bueno, Patricia, no pasa nada. Mira, no tiene nada. Agarro a mi muchacho, voy saliendo por la puerta,
No me preguntes qué hizo, hasta el sol de hoy no me puedo acordar qué hizo. Y yo le digo, ay, no, eso es todo lo que él hace. Me dijo, ¿cómo? Le digo, sí. Me dijo, no, regrésate para acá. Y me acuerdo que lo sentó en el counter de su cocina, lo chequeó, le hizo por un lado, lo hizo para el otro. Mi mamá estaba tratando de hacer su mejor impresión de que ella no estaba preocupada. Y todo está bien, Patricia, nada pasa. Y yo me le quedé viendo a Carla y Carla me dijo, Patricia, él tiene que ir para un neurólogo. Y yo le dije, ¿qué me estás diciendo? Y me dijo, yo no estoy diciendo nada, nada más dije que tiene que ir para un neurólogo. Y le digo, me estás diciendo mucho sin decirme nada, ¿qué me estás diciendo? Y ese momento no fue solo un diagnóstico, fue el inicio de una etapa que nadie te explica. Y me dijo, yo no estoy diciendo nada, pero ve a ver a fulano de tal y a fulana de tal para que te lo revisen. Y dije, bueno, está bien. Y a la casa, mi mamá seguía en denial, no, es que todo está bien, eso fue nada más uno, ya yo sabía por dentro, dije, esto es, porque yo tenía meses chequeando en internet cuando los niños hacen líneas de cosas, cuando mueven las manos, el flapping, todo eso. Yo decía, él tiene como traits de autismo, pero en mi mente, como buena latinoamericana, en Latinoamérica no se habla del autismo, no hay concienciación del autismo, no hay educación de autismo. Mucho menos estamos hablando hace casi 12 años. O sea, todavía menos. En Estados Unidos todavía no se hablaba tanto como se habla hoy en día. Y nunca se me va a olvidar, cuando nosotros íbamos a la playa en Caracas, en La Guaira, en Camorí, había un niño que lo ponían afuera de la enfermería. En ese momento no era un niño, yo era una niña, él era un adolescente. Pero siempre decían el niño. Jugaba con un palito de esto con lo que tomas el pan. Y hacía así todo el día. Y tenía una silla de extensión. Yo no sé si era que la mamá trabajaba en la enfermería. No me pregunten quién es la papá, nunca vi los papás, no sé. De repente mi mamá sabe, yo no sé. Pero la presión era, el muchacho debía tener a esa edad ya unos buenos 18 años. Y seguía jugando con el palito y eso era todo lo que hacía. En mi mente, cuando me dicen tiene autismo o posibilidad de autismo en ese momento, esa era la única imagen que me venía a la cabeza. ¿Verdad? Y yo decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Mi mamá me decía, eso no va a ser, se van a equivocar, tú no te preocupes. Yo sé que como madre ya estaba haciendo lo mejor para que yo no cayera. Yo tenía 7 meses de embarazo, o sea que mis hormonas estaban peor. Mi esposo no estaba. Yo no sabía cómo íbamos a proceder desde ahí. Pero Dios te manda las cosas en el momento necesario. Mi obstetra en el momento, shout out to Leonardo Blachar, tiene un hijo con autismo. Y yo había estado buscando una cita con el neurólogo. El neurólogo que me recomendaron no tenía sino para dentro de 3, 4 meses. El otro, no sé qué. Yo me puse en la lista de espera. Resulta ser que, ¿sabes? La burocracia reina por nosotros en los Estados Unidos con el sistema médico. Resultó ser que como yo era internacional y vivía fuera de los Estados Unidos, pues me adelantaron la cita en el Nicholas Children's Hospital con una doctora que no voy a decir el nombre porque no voy a decir nada. Y me llamaron un día y me dijeron, tienes una cita para ver a esta doctora, es una cancelación, estate aquí a las 2 de la tarde. Yo qué. En la mañana tenía consulta con mi obstetra. Yo había tenido un embarazo complicado con Fernando, había estado en cama, no sé qué, entonces me estaban cuidando muy bien con mi hija. Y aparte porque me habían operado la espalda Para 9 explicarlo un meses poco más. antes. Entonces estaba teniendo mucho cuidado con la situación. Fui a donde Leonardo, le dije, ay Leonardo, no puede ser, por fin conseguí una cita, voy a ver a una doctora, me van a chequear mío. Y absurdamente con todo lo seguro que estaba yo semanas antes de que me lo iban a diagnosticar, esa mañana yo estaba segura de que iba a llegar y me iban a decir, ay, se equivocaron, ¿verdad? Y él me dijo, ah, sí, y yo sí, estoy contenta, finalmente voy a ver, no sé qué, ¿sabes? Toda una ilusión absurda, pero había conseguido la cita. Bueno, cuando estás pensando que hasta hoy en día conseguir una cita para un neurólogo, para un diagnóstico, estás hablando de meses, 3, 6, 7, 8 meses, en todos lados de Estados Unidos. Es muy difícil conseguir. Y normalmente son los neurólogos, a la edad pequeña, Fernando tenía 2 años y 4 meses, que son los quienes te los diagnostican. Entonces me dijo, ah, bueno, qué bueno. Me dijo, bueno, ya sabes, cualquier cosa, yo estoy aquí para ti, podemos hablar del neurólogo que diagnosticó a mi hijo, no sé qué. Y yo, bueno, está bien. Fuimos a la cita, mi mamá fue conmigo. Me acuerdo que paramos en el Valley Parking, todo, entramos. Me dijo, ay señora, espere, ya la van a hacer.
Tengo que la cita era a las 2 de la tarde. Fernando corría por el waiting area, brincaba, tocaba la espalda, se caía, se tiraba al piso. 3, 4, 5. A las 6 de la tarde nos pasaron. Estamos hablando que pasamos 4 horas en el waiting room sin ningún disculpe que estamos retrasados, la ayudo, nada. Y el niño brincando, desesperado. O sea, y yo aterrada decía, ¿será que es que no nos van a ver? Nada, nos pasan. Nos ponen un cuarto chiquitico, chiquitico. No se me olvida. La señora llegó con unos blocks de letras, de eso de madera. Si alguien ha pasado por eso, eso es una de las características cuando lo van a dar, es que si el niño puede poner los bloques uno arriba del otro, si te sigue con la mirada, ¿sabes? Buscando las características de autismo. Yo en un momento no sabía mucho de la situación. Me acuerdo que me impactó que ella lo agarró por la cara y lo volteó para que la viera. Y fueron como unos rasgos muy, muy abruptos y muy agresivos. A mí no me gustó nada. Yo vi a mi mamá y decía, ¿qué está pasando? Después nos pasaron a la oficina de ella. La mesa ya quedaba aquí, nos sentaron aquí. Al final tenía como una máquina de botoncitos. Fernando estaba jugando con los botones. Ya sabes, estaba incómoda por el embarazo, las cosas. Y ella me dijo una frase que en mi vida se me va a olvidar. Me dijo, bueno, los niños como los tuyos. A child like yours. Y decía, ¿cómo que los hijos como los míos? ¿Qué tiene diferente mi hijo a cualquier hijo que está por la calle? O sea, de cualquier persona. Y me dijo, los hijos como los tuyos, ¿sabes? Que tienen autismo. Ahí no hubo ninguna nice o déjame explicarte lo que es el autismo. Yo, perdón, me dijo, sí, él tiene autismo. Tienes que ir a hacerle un examen de cromosomas de High Definition DNA para ver si es genético. Me tiró un poco de papeles, ya eran como las 7:30 de la noche. No me explicó nada. Me dijo, enséñalo a nadar porque la mayoría de los niños con autismo, las estadísticas se mueren ahogados. Que vaya a hacer ABA, OT, Speech. Si quieres ver a Nova University, tienen un Developmental Clinic y que te hagan una evaluación más profunda de todo el carácter. Y me tiró una paca de papel y me dijo, y asegúrate que hagas el examen de sangre lo antes posible. Salimos al consultorio. Yo no sabía por dónde empezar. Eran casi las 8 de la noche. El vale parking estaba cerrado. Yo no encontraba el carro. Me empezaron a dar contracciones. Mi mamá me decía, cálmate, todo va a estar bien. Yo no creo que ella lo hizo bien. Eso no es así. Ella estaba más preocupada que yo. Ella estaba tratando lo mejor que podía. Y la verdad que la aprecio por haber estado conmigo, pues mi esposo no estaba. Yo tenía que esperar a la mañana a llamar a mi esposo. Mi esposo estaba en Europa y no le podía decir. Cuando lo llamé a la mañana siguiente me dijo, no, eso no es verdad. Eso se equivocaron. ¿Qué van a saber ellos de eso? Y yo, no, porque yo no vi a una neuróloga en un hospital de niños muy reconocido, no sé qué. Y él no. Esa noche que tuvimos la evaluación, Leonardo me llamó y me dijo, eran como las 9 de la noche, me dijo, ¿cómo te fue? Porque una cosa es recibir el diagnóstico y otra muy distinta es vivirlo en el día a día. Y yo, bueno, me lo diagnosticaron. Me dio su perspectiva como papá, me dijo, no te preocupes, hoy en día es mejor, hay más información, hay mucha gente que sabe de esto, no fue como cuando diagnosticaron a mi hijo en los 80, que no había internet, no había nada, ¿sabes? No había cómo llegar a la información. Me trató de dar ánimo y se lo agradezco muchísimo hoy en día. Colgamos y yo todavía seguía como que, bueno, ¿y ahora qué hago? Y estoy embarazada y si la segunda también me viene así, ¿qué voy a hacer? O sea, como habían 10.000 preguntas. Y me volvió a llamar a los 5 minutos. Y me dijo, ¿tú quieres hablar con mi esposa? Y yo le digo, ¿con tu esposa? Y me dice, sí, porque yo te estoy dando la perspectiva de un papá, pero yo estoy seguro que tú quieres escuchar la perspectiva de una mamá. Y yo le dije, bueno, si ella quiere hablar conmigo. Y hablé con Johnny. Hoy en día Johnny y yo seguimos siendo amigas. Ella me chequea un mes sí, un mes no, cómo están los niños, cómo han crecido. Me habló toda su perspectiva. Me dijo que ella también había estado embarazada cuando su hijo, el de ellos también es el mayor. Ellos tienen 3 varones muy seguidos. En el momento, me contó de cómo había sido con ella, cómo eso, que su hijo ahorita era independiente, todas las cosas que hacía, cómo había crecido, qué le habían enseñado, todas estas cosas. Y me dijo una cosa que de repente, en función de ética, de lo que los médicos deberían hacer, separación de pacientes y todo eso, es muy difícil. Pero me dijo, ¿tú quieres venir a conocer a mi hijo? Y le dije, bueno, si él está de acuerdo, me encantaría. El hijo de ellos tiene la edad mía, o sea que no iba a ver a un niño, iba a ver a un adulto. Y almorzamos en su casa ese domingo y me cambió la perspectiva, ¿verdad?
Lo vi, el muchacho es un muchacho independiente, vive solo, había vivido en Boston solo, tiene un trabajo, ¿sabes? Me estaba quitando esa visión de ese niño de la playa que jugaba con el palito todos los días. Ah, ok, las cosas son distintas. No es esa la visión que tengo que tener. Esto no es lo que es. Hablamos mucho de eso. Y Leonardo me decía, Patricia, no te preocupes. Mira lo que él tiene palabras, que él puede eso, reconoce. Tiene muchas habilidades, no se va a poder, hay un buen, ¿sabes? Panorama. Y yo le decía, pero es que me preocupa el que estoy esperando. ¿Qué va a pasar ahora? Y él me dijo, no va a pasar nada. Nada hubiera cambiado. Esa niña va a ser el mejor profesor que él va a tener en su vida. Y yo le decía, ¿tú qué vas a saber? Yo me voy a volver loca, ¿cómo voy a hacer esto? Yo había tenido un posparto muy difícil con Fernando, porque cuando Fernando nació mi mamá tuvo cáncer, yo estuve sola, no tuve apoyo, eso ya es otra conversación para otro día. Entonces yo le decía, no, no puedo, ¿sabes? No me termino de recuperar de una para caer en otra. Entonces me dijo, no te preocupes, Patricia, todo va a estar bien, yo te lo prometo. Él siempre me aseguró que todo iba a estar bien, nunca me dio la esperanza de él va a hablar, él va a hacer esto, él va a ser amigos, porque eso nadie te lo puede decir. Y si tú tienes un hijo con autismo y alguien te dice eso, te están mintiendo. Nadie, médicamente, psicólogo, terapista, te puede decir tu hijo va a hablar hoy, va a caminar mañana, va a ser amigos, nadie te puede leer en una bola de cristal. Te pueden ayudar, sí, te pueden dar las estrategias para enseñarlo, pero nadie te puede decir lo que va a pasar. Pero hay una parte de esta historia que casi nadie te cuenta, los momentos donde simplemente no puedes más. Y yo le decía, está bien. Y en el momento yo le decía, este carajo está loco, está loco. O sea, ¿yo qué voy a hacer ahora? Voy a tener una niña, no sé qué. Al final se me adelantó el parto, unas cuantas semanas, por el estrés y por todo eso. Fernando lo diagnosticaron el 6 de diciembre del 2016. Rebeca nació el 22 de diciembre del 2016, cuando tenía que nacer a mediados de enero. Estuvo perfecta, gracias a Dios, fue todo bien. Yo me recuperé, me acuerdo que la única cosa que mi esposo llegó la noche antes de que yo me fuera en labor de parto. Lo único que yo pedía es que le decía, yo no puedo dejar que Fernando venga al hospital, porque Fernando nunca se ha separado de mí, nunca ha estado solo, yo lo estaba dejando en tu casa con mi mamá, y dije, no quiero que venga. Y eso fue una pelea muy grande entre mi esposo y yo, porque él decía, tiene que venir, tiene que conocer a su hija, ¿cómo lo vas a dejar solo? Y yo en el momento no tenía más ganas de pelear con nadie. Entonces le dije, hagan lo que les dé la gana. Right, yo acabo de salir de una cesárea, acabo de salir de todo esto. ¿Y qué pasó? Pasó exactamente lo que yo dije. Me lo trajeron a la clínica. Él ni se enteró que la hermana había nacido. Él estaba en su propio mundo. De hecho, pueden ver las fotos de nosotros en el hospital. Él tiene su celular así y está viendo el celular y ni siquiera está viendo la cámara, no está haciendo nada. Pero cuando se lo fueron a llevar, ese niño lloró, gritó, pataleó. No había cosa bajo el universo que lo fuera a calmar. Yo me acuerdo que mi mamá se lo llevó cargado con una bolsa de M&M's del tamaño de Costco, tratando de darle M&M's a ver si eso iba a calmarlo. Y estaban a millas del cuarto y yo todavía en el ascensor podía escuchar los gritos y el llanto. Y me acuerdo que lo único que dije fue, me volteé a donde estaba mi esposa y le dije, esto era exactamente lo que no quería. Podíamos haber evitado esto, no iba a pasar nada porque en 2 segundos, ¿sabes? Una noche la pasara sin verme más. En ese momento, hoy en día, él dice, me equivoqué. Pero en ese momento, ninguno de los dos sabíamos más. O sea, era la primera vez que teníamos un segundo hijo, era la primera vez que hablábamos a ti. Entonces, y a él le estaba costando mucho procesar el diagnóstico. Entonces, no, lo dejamos, quedó ahí, fue un tema que más nunca tocamos. Pero él me decía, yo no quiero que toda la gente sepa del diagnóstico. Por el mismo, parte de que no es una cosa que se habla, hay gente que piensa que si la gente tiene autismo, tiene otros problemas, no puede socializar, no sé qué. Él no quería ese estigma sobre él. Y yo al principio le dije, ok, no importa, ¿sabes? Ya veremos qué hacemos. Si este episodio está resonando contigo, compártelo con alguien que lo necesite escuchar, porque muchas veces lo que más ayuda no es una respuesta, es sentir que no estás sola.
Entonces, estabas pasando por un momento súper complicado porque haciendo paz con el diagnóstico, se te adelanta el parto, el miedo de si Rebeca podría también estar en el espectro o no, pero tú lo habías aceptado un poco mejor que tu esposo que todavía estaba en negación. Sí, y no es fuera de lo común. Es muy normal en padres de que uno lo acepta y el otro no, o ninguno de los dos acepta, ¿verdad? Se pasa una etapa de duelo, tienes que pasar todas las fases del duelo, no porque haya algo malo al niño le vaya a pasar nada, es simplemente por el hecho de que todo el mundo cuando está embarazado, tú lo sabes, cualquiera que sea padre, cuando adoptas un niño, cuando llegas a la paternidad, tienes una idea de cómo va a ser eso. ¿Cómo ves tú cómo vas a interactuar con tu hijo? ¿Qué vas a hacer? Y asumo yo, esta es una conversación que nunca la hemos tenido, porque mi esposo, como tú lo conoces, no es uno de que se va a abrir en todos sus sentimientos y decírselo a todo el mundo. Que no, la idea que él tendría en la cabeza de lo que él iba a hacer con él. Si iban a jugar con carros o si iban a hacer tal cosa, iba a ser su sombra, ahora no se iba a realizar, ¿verdad? La idea del niño que nos habíamos imaginado había que pasar por ese duelo. Esa idea se había muerto y teníamos que aceptar lo que era. Hoy en día, yo le digo a todos los padres con los que yo trabajo, es, sí, pasa por tu duelo, pero tu hijo no ha cambiado. Ujú. El duelo ocurre porque nosotros tenemos expectativas, ponemos cosas encima de ellos. Ellos no vinieron con un papel que dijo voy a hacer esto, 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 esto y ahora no lo voy a hacer. Ellos vinieron perfectos, ellos son quien son, el diagnóstico no los cambia. El diagnóstico solo te da acceso a las terapias, a las cosas que él necesita que el sistema médico no te va a dar si ese diagnóstico en el caso de autismo no dice F84.0. Literal. Yo trabajo con niños con autismo hoy en día. Yo soy analista de conducta. Soy directora de una clínica aquí en Texas, bien grande. Y llegan papás y dicen, pero es que tiene todos los síntomas. ¿Tú crees que tiene autismo? Yo no lo puedo diagnosticar. Yo te puedo decir, puede parecer que tiene, sabes, características. Tienes que ir a ver tal persona. Uno por dentro dice, 100% puede tener autismo. Y no los podemos recibir, no le podemos dar los servicios necesarios porque ese papel del médico no dice ese código para el seguro. Puede decir retraso en el desarrollo, Ujú. puede decir no está llegando a las metas, pero no dice ese número exacto y no podemos proveer la terapia de análisis de conducta, como se llama en Estados Unidos, ABA, Applied Behavior Analysis. Entonces es muy difícil. En ese momento, lo que te digo, en ese momento yo no podía realizar todas esas cosas, él todavía no lo aceptaba, su familia no sabía, en mi familia solo lo sabían ustedes y mi mamá. Nosotros siempre hemos decidido, él sabe cómo decir las cosas a su familia, cuándo decir las cosas a su familia. Yo asumo la responsabilidad de cómo comunicarme con mi familia. Entonces, cuando nace Rebeca, nace en diciembre, en las navidades, yo había tenido una cesárea, estaban pretendiendo que yo me quedara en el hospital 3 días. Él quería que obviamente por razones lógicas, Fernando pasara a estar con su hermana, con sus papás que llegaban de viaje, que lo vieran, que tenían meses sin verlo. Y yo le decía, no puede ser. Fernando no va a adaptarse a ese cambio. Va a ser un problema. Yo no quiero problemas, no quiero causar incomodidades, ¿verdad? Y eso entera otra discusión, como a decir que no quieres que estén con mi papá. Y yo creo que no tiene nada que ver con tu papá y tu hermana, tiene que Claro. ver con él. ¿Cómo va a reaccionar él al cambio en este momento? Sobre todo porque no se han visto en meses. Entonces, bueno, mi decisión como buena madre o madre inconsciente o mala madre, cuando lo quieran ver, fue llamar a mi médico y decirle que yo me iba al hospital. Y él me dijo que yo estaba loca, que yo acababa de pasar una cesárea, que había perdido mucha sangre, que tenían que ver cómo reaccionaba. Y yo le dije que a mí no me importaba, que yo me tenía que ir, porque era el 24 de diciembre en la mañana, era Navidad. Yo iba a celebrar Navidad con mi hijo y mi hija, y yo no me podía quedar en el hospital. Eso fue una pelea muy grande, hasta que él entendió. Me dijo, ya entiendo por dónde vienes. Y yo le dije, Leonardo, yo sé dónde tú vives, recuérdate que ya almorzamos juntos hace unas semanas. Vamos a estar muy cerca del uno del otro. Si yo tengo cualquier síntoma, yo voy a ir a tu casa. Yo te llamo al celular, llamo al 911, llamo a quien tú quieras, pero yo me voy. O sea que podemos o tú firmarme el discharge o podemos buscar los papeles de que yo me voy contra
consulta médica o medical advice. Al final él aceptó, nos dio bastantes indicaciones, le dio indicaciones a Tony. Tony dijo, tienen que tener mucho cuidado, tienes 24 horas de una cesárea, todo esto, todo salió bien, me fui para la casa, todo fue perfecto. Fernando estuvo muy contento cuando estábamos todos juntos, Rebeca pasó su primera Navidad, todo bello y hermoso. Fueron días difíciles, ¿verdad? Porque siempre se dice que los primeros 100 días después del diagnóstico son muchos sentimientos. Son qué hago Ujú. ahora, qué terapia busco, llamo al seguro, el seguro me cubre la terapia, qué tal cosa. Es diciembre, todo lo que pagues en diciembre, en enero se va a reanudar porque el deducible se acaba. Era, ¿sabes? Me decían, haga ABA. Y yo, ¿qué es ABA? ¿Verdad? Y lastimosamente hay falta de información sobre qué es el análisis de conducta. Para los que no saben, el análisis de conducta es el único método científico probado que ayuda a los niños con autismo. Ayuda a muchas otras cosas, simplemente que en Estados Unidos se ha llevado más a que se usa gran parte nada más con niños con autismo. Entonces yo decía, ¿qué puede ser? Yo llamaba a Johnny y Johnny me decía, cuando mi hijo era chiquito, eso no era una cosa, nosotros hicimos otra cosa, y no sé qué. Entonces era mucho, me acuerdo que la primera terapista que tuvo Fernando fue porque yo llamé a Johnny, Johnny llamó al colegio donde iba su hijo, le dijeron, llama a Explícale quién es fulana. Johnny. Johnny es la esposa de Leonardo, mi obstetra, ¿verdad? Ella llamó al colegio donde había ido su hijo, le dijeron, llama a fulano de tal. Yo llamé a esa fulana de tal, estaba empezando su compañía, se acaban de independizar. Me acuerdo que llegaban ellas dos a, a ver a tu casa, hacían la terapia, se iban, yo manejaba la terapia de speech en Coral Gables, regresábamos, Fernando odiaba el car seat, Rebeca tenía que venir para acá y para allá. Yo me acuerdo que pasaba las terapias dando pecho, que aparte era nuevo para mí, pues Fernando nunca dio pecho. Era Rebeca ahora daba pecho. Entonces, era como que yo no sabía por qué ella decía, ¿será que me tapo, que no me tapo? O sea, eran todas las cosas con las que uno ha crecido, los estigmas, y entonces ahí es cuando uno empieza a como no a progresar, pero a abrir la mente y decir, ¿qué es lo que de verdad me debo adherir y qué es lo que no me debo adherir Ujú. y qué es lo mejor para mí y para mi familia? Entonces, bueno, pasamos todos esos días, Fernando hizo, la terapista en el momento que tuvo Fernando se llama Maya. Maya fue la primera cuando nosotros regresamos a Europa con Rebeca, tú me ayudaste a mudarme, fue todo un proceso con los dos. Este, no conseguíamos lugar. Yo le había dicho a Tony si yo me mudo al nuevo país, que estamos en un país, estamos en el proceso de mudarnos para allá, para después mudarnos para un tercer país. Le decía, está bien, yo me mudo, pero asegúrate que hay un centro que tenga ABA en esa ciudad. ABA fuera de los Estados Unidos es muy difícil de conseguir. Sobre todo, entonces te decían que no hay. Conseguimos en la ciudad que íbamos, había un solo centro en ese lugar. Y yo lo había visto en internet, pero no estaba segura. Tony trabajaba con una señora que era su jefa, que hoy en día tiene un cargo muy alto en la compañía que trabaja él, que tiene un niño con autismo también. Y yo le decía a Tony, como madre, yo no tengo pena. Si tengo que conseguir lo que él necesita, yo lo voy a hacer. Tony es más reservado. Entonces yo le decía, ve y pregúntale a dónde va su hija. Me decía, Patricia, yo no puedo entrar. Ella es la jefa de la base, ella es la jefa de todo eso. Yo no puedo simplemente ir a tocar la puerta y decir, mira, disculpe, yo escuché que tú tenías un hijo. ¿Dónde? Yo le decía, pregúntale por favor porque no me voy. Y entonces, bueno, al final él fue y le preguntó, y hasta hoy en día nos hicimos muy amigos. La señora hasta se ríe y dice que se puede acordar perfectamente el día que Tony se apareció por la puerta, nervioso, a preguntarle. Pero bueno, nos hicimos muy amigos, nuestros hijos fueron a terapia juntas. Fernando tuvo una terapia ya muy distinta a la que ofrecen hoy en día aquí, porque aquí tú puedes obtener la terapia o en casa o en un centro, que es como un colegio, ¿verdad? Van allá. Como se llevaba allá, porque no tienen tantas las restricciones o la burocracia, digamos, que tienen aquí en los Estados Unidos, él iba a uno, el centro era como una casa. Entonces la parte de abajo hacían la terapia día a día y arriba había niños que eran mayores que recibían la misma terapia, pero era más como un group home. Ellos vivían ahí, su papá los visitaba. Entonces Fernando aprendió las habilidades que hubieran aprendido si hubiera tenido terapia en casa, pero a la misma vez terapia en centro. Entonces, por ejemplo, Fernando en los veranos salía en lancha, porque el dueño tenía una lancha que quería ser tax deductible. Entonces los pacientes salían con sus terapistas y le digo, mira, mira aquí está uno trabajando duro y él está paseando en lancha en los fiordos noruegos, pescando, aprendiendo a nadar, ¿sabes? Entonces él aprendió a cortar madera con una hacha.
Si yo le digo a la gente aquí, la gente me dice, está loco, liability, el seguro, que si le hubiera cortado un dedo. O sea, yo tengo fotos de Fernando cortando a los 3 4 años con un hacha más grande que él, dándole así duro, cortando madera, pero le dio muchas habilidades que realmente no las hubiera tenido. Entonces digo, ¿fue un tratamiento perfecto? No, pero pagó y aprendió cosas que hoy en día, o sea, entonces cuando en esos momentos yo no sabía que todo eso iba a ser así. Cuando llegamos a Noruega, nos pusimos en un apartamento chiquito, chiquitico, en un segundo piso. No había ascensor, no que se me va a olvidar. Eran que 2 cuartos. Un cuarto que tenía una cama single, sin barrera, no tenía 2 años. No había cuna. Y el otro cuarto tenía 2 camas single pegadas. Abajo vivían todos los ingenieros que trabajaban el turno de la noche. Fernando, si tú le cambiabas la rutina, lloraba. Rebeca lloraba porque era bebé de 2 meses, había que darle pecho, había que comer. Fernando comía 3 cosas en ese momento. Arepa de jamón, yogur griego con miel y panquecas verdes, que eran panquecas de yogur no, cambur o banana, avena y huevo. Para sorpresa de nosotros, en Noruega, la harina pan estaba prohibida. Porque Noruega no acepta los GMOs. Y en ese momento, la harina pan no decía que no tenía GMOs. Y dependiendo de dónde la empaquetaban, entonces no se podía conseguir. Y yo lloraba. Yo le decía a Tony, ¿cómo no la voy a conseguir? Este niño no come. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, me tuve que meter en un grupo de las esposas de la gente que trabajaba para la compañía. Ay, ¿alguien sabe dónde comprar la harina pan? Bueno, alguien me respondió. Y eso era como ir a comprar cosas ilícitas. Tú ibas y tenías que llegar y decirle, mira, disculpa, es que vengo a comprar la cosa para hacer arepa, no sé qué. Entonces te decían, ok, tú tienes que ir por la puerta de atrás. Entonces te la vendían. Te la vendían carísimo. Uno compraba una bolsita de 1 kilo de harina pan como a $6. Yo le decía, esto es como oro, ¿verdad? Entonces cada vez que la conseguía, yo le decía a Tony, a mí no me importa que vamos a comer el resto de la semana, pero compra una caja entera. O sea, nosotros gastábamos como $150 en harina pan. Nada más para estar seguro que el niño no fuera a pasar hambre. Y entre parte yo conseguía a gente que me decía, pero ten cuidado, que si te ven que tienes cara menos de Noruega o muy no sé qué, no te la venden. Y yo conocía gente que no se la vendía. Y yo le decía, a mí no me venden la harina pan y yo me voy en llanto. Porque esa es la comida más pesada que comía él. Entonces, bueno, al final conseguimos la harina pan, pasamos eso. Los ingenieros abajo se quejaban. Porque decía, es que él camina muy duro, es que llora, es que no podemos dormir, es que no sé qué. Y yo le decía, ¿sabes qué? Vayan al manager. Vayan a la compañía y quéjense. Porque la que está pasando trabajo soy yo. Porque cuando Claro. terminábamos el parque había que regresar para la casa. Fernando lloraba. Entonces yo tenía que parar el coche literalmente en la acera de la calle. Cargar a la bebé. Dejar a Fernando amarrado que no se fuera a mover. Correr escaleras para arriba en pleno invierno. Abrir la puerta. No tirarla, pero no vayan a creer, no se pegaba. La ponía en el suelo. Corría por abajo, agarraba a Fernando, subía, lo ponía en el suelo, ¿sabes? Cerraba la puerta, dejaba el coche botado. Era un proceso muy difícil y nadie lo veía. O sea, habían días que yo me iba caminando del apartamento al centro de la ciudad. Eso eran fácil 8 millas. Nada más para tratar de no molestar a los ingenieros de abajo. Para no esto. Entonces yo caminaba y eso una montaña para arriba y montaña para abajo. Perdimos los guantes, perdimos las bufandas. Yo no sé. Al final le decía a Tony, consigue dónde nos vamos a mudar. No me importa. No me importa que tiene un cuarto, 5 cuartos, 7 cuartos. Me tengo que mudar o yo voy a matar a los ingenieros abajo nos van a matar Claro. a nosotros. Al final conseguimos un apartamento perfecto para nosotros. Era planta baja, tenía 2 terrazas y era medio separado. Era construido de concreto puro, entonces el ruido no se salía. Entonces muchas cosas que nos beneficiaron. Que cuando nos mudamos fue como que, wow, por fin tenemos libertad, ¿sabes? Pero también cosas que uno nunca habla es, nosotros teníamos que adaptar. Ahora Tony ya no iba para la plataforma, trabajaba en oficina, que era buenísimo porque ahora iba a estar en la casa. Pero hasta este momento en nuestro matrimonio, yo básicamente vivía sola con Fernando. No tenía que lidiar con quién venía a comer, qué íbamos a comer. O sea, lo que yo quería comer, lo que Fernando comía, lo que Fernando no comía casi nada, pero lo que a mí me diera la gana, el resultado, y eso era todo. Entonces, ¿qué pasa? Fue un momento muy difícil en el matrimonio nosotros, pues tenemos que aceptar el diagnóstico. Acabamos de tener un segundo hijo. Nos acabamos de mudar de país. Él había pasado de plataforma a la oficina, entonces ahora estábamos todos los días juntos. Que no era malo, era maravilloso, pero a la misma vez era mucho ajuste.
Claro, es todo un solo golpe. Cuando él sale del campo y vuelve a la oficina, el sueldo de él se reduce porque los bonos son distintos. Vivíamos en un país carísimo. Sí. No teníamos que adaptar a un lenguaje nuevo, a una cosa nueva. O sea, eran demasiados cambios. Y era una cosa que yo decía, ¿cómo vamos a hacer? O sea, estas son cosas que o vamos a sobrevivirlas o aquí no vamos a divorciar. Ujú. Y cosas que también son estadísticas muy altas. La gente que tiene niños con discapacidades, con autismo, el porcentaje de divorcio es muchísimo alto, 50% más alto que en una Sí. pareja normal. O sea que hay que trabajar todavía 3 veces más Ujú. para tratar de no perder esa pareja. Entonces, fueron ajustes, pero aquí estamos, lo hemos sobrevivido. Y también fue mucho aprendizaje de cómo poner boundaries, barreras, ¿sabes? Cómo protegerse uno. Mucho antes del diagnóstico de Fernando pasaron cosas en viajes que no tenían sentido en el momento. O sea, yo me acuerdo que fuimos una vez a visitar a Miami y Fernando, yo lo había dejado con alguien por unos segundos, regresé y él estaba llorando. Llorando, que no paraba de llorar, gritaba, se ahogaba, tanto que se quedaba dormido del cansancio de llorar. Y yo me acuerdo que decía, algo le hicieron, algo le hicieron, algo le hicieron, porque este niño llora, porque este niño llora, esto nunca ha pasado. Pero yo en ese momento no entendía el autismo, no entendía Claro. muchas cosas y yo necesitaba un culpable, porque mi hijo estaba llorando y no se calmaba cuando esto no pasaba conmigo. Pero tenía que, hoy en día, ¿sabes? Hindsight 2020, uno ve hacia atrás y dice, él pasaba todo el día conmigo. Éramos solo él y yo, no había ruido, no había gente, no había calor, porque vivíamos en un país frío. Claro. Entonces, no cambiábamos la rutina, hacíamos lo mismo, nadie nos interrumpía. Fuimos a Miami, hacía calor, estaba sudando por primera vez en su vida. Estaban todos los tíos, primos, abuelos, todo el mundo abrazándolo, besándolo, echándolo el ruido, el escándalo. Los latinoamericanos de por sí somos más escandalosos, los escandinavos son callados. Claro, hoy en día lo veo y digo, el niño tenía un sensory overload. Era demasiado para él procesar. Y hoy lo entiendo y digo, me siento mal. Y digo, gracias a Dios no le dije nada a esa persona en ese momento. Porque digo, me siento mal porque en verdad no habían hecho nada. Era simplemente, él no podía procesar todo al mismo momento. Esto también pasó 6 meses antes, habían pasado Navidad, en la fiesta de Navidad de todos los años, y me acuerdo que entrábamos a la fiesta y él lloraba. Mm. Y como recién habíamos llegado, entonces me decían, no, es que es el jet lag, es que tiene sueño, de repente le duele el oído, dale Tylenol, no sé qué. Yo sí me salía por la calle y el niño se caminaba. Y volvíamos a entrar a la fiesta y el niño lloraba. Y yo decía, no puedo más, me tengo que ir. No me importa que es 24 de diciembre, ya yo como mamá no podía. Y en ese momento era él solo, yo no estaba embarazada, no nada. Y dice, yo no podía más. Entonces, uno va viendo y vas aprendiendo. Entonces, una cosa que después de esa vez nosotros regresamos, después cuando tuve a Rebeca y después un año después, cuando Rebeca cumplió un año. Y creo que desde entonces no hemos pasado navidades juntos. Hemos pasado que si mi mamá ha venido, no sé qué, pero no hemos vuelto a pasar una fiesta. Y yo muchas veces, y esto nunca lo he dicho, y si cuando mi mamá lo escucha me va a matar, siempre yo decía, es que no tenemos los días, ay, es que estamos apretados de presupuesto, ay, es que Tony tiene que trabajar, no, es que el trabajo no me dio los días. Siempre puse una excusa para no herirle los sentimientos a alguien más. Pero la realidad era que yo sabía que mi hijo no iba a poder. Y yo Claro. no iba a poder lidiando con esa parte de que él no iba a poder con el gentío. Entonces era más fácil para mí decir y que la gente entendiera, ay, es que no nos dieron los días libres, nos tenemos que quedar aquí. Pueden venir a visitar si quieren. Entonces, claro, siempre echan la culpa. Y estoy seguro que el 90% del tiempo le echen la culpa a Tony y dirán, coño, qué coño madre. Bueno, eso no se puede decir aquí, pero qué malo que nunca ha aceptado para ir. Cuando en verdad no tenía nada que ver. Era yo diciéndole, es que ni siquiera le voy a decir porque no lo voy a hacer. ¿Verdad? Hoy en día ya hemos trabajado en eso bastante. Y si Dios quiere, este año vamos a ir. Después de 10 años vamos a pasar toda la Navidad juntos. Pero son cosas que si uno se pone a explicar, la gente dice, pero qué egoísta, pero no quiso compartir con su familia, pero no quiero no sé qué. Y a veces tienes que poner cosas en puesto de que vas de repente a herir a alguien en ese momento, pero es para el beneficio de tu hijo y tuyo. Y tú tienes que hacer lo mejor que es para tu familia.
Claro, estás protegiendo a tu hijo y a los pollitos en ese sentido. Si algo te llevas de este episodio es esto: el diagnóstico no define a una persona, pero sí puede cambiar la forma en la que eliges vivir. Y en el próximo episodio vamos a hablar de lo que nadie te explica cuando recibes un diagnóstico como este. Lo práctico, lo incómodo, lo que de verdad necesitas saber sin filtros.